sustancias que tengan derivados de polifenoles como pueden ser terpenos, etc. Y voy a estarlos consumiendo. Pero aquí hay un pequeño problema. Si ustedes piensan en alimentos como el vino y piensan en alimentos como lo pueden ser, no sé, la naranja, el limón, las fresas, etc., lo que se van a dar cuenta es de que el vino es una sustancia modificada por el hombre y los polifenoles que hay ahí, pues sí nos van a ayudar. Pero el problema es que esos polifenoles tienden a volverse otro tipo de sustancias que finalmente pueden estar reaccionando y terminar en un radical libre. Los antioxidantes de clase 2, vitamina A, E, C, tienen la ventaja de que no se convierten en radicales libres, es decir, son tan efectivos en su función que ni siquiera tenemos el pequeño problema de después qué vamos a hacer con ellos. Son nobles y son altamente reactivos con los radicales libres, lo que les facilita que se inhiba la función destructiva del antioxidante, porque estos actúan como quelantes de los iones metálicos. En otras palabras, lo que hacen es que quitan de alguna manera esta propiedad prooxidante, la descomponen a las especies en hidroperóxido, desactivan el oxígeno atómico, absorben la radiación ultravioleta y además captan el oxígeno. Es decir, todas estas funciones que llevan de alguna manera los antioxidantes de tipo 2 o clase 2 son mucho más benéficas. Y si ustedes recuerdan lo que ya hablamos de vitamina E o de vitamina C, se van a dar cuenta que efectivamente hacen todo esto. Funcionan como quelantes, descomponen las especies de radicales libres, desactivan el oxígeno, absorben la radiación ultravioleta, bueno, en fin, estas funciones que son necesarias y a menudo mejoran la actividad antioxidante de los antioxidantes primarios. En otras palabras, si ustedes consumen estos antioxidantes van a mejorar la de los otros. ¿Por qué? Porque estos también van a de alguna manera a trabajar como antioxidantes de los antioxidantes primarios. Entonces, si se dan cuenta, los antioxidantes de clase 2 pues son mucho mejores en ese sentido, tienen mucho más versatilidad, ayudan a los antioxidantes de tipo 1. Pero ¿qué otros tipos de antioxidantes podemos encontrar? Bueno, resulta que esto me pareció muy interesante, pero dije, bueno, hay tipo 1, tipo 2, ya no hay más antioxidantes en la naturaleza, y que me sorprendo cuando encuentro esto. Resulta que a lo mejor en la naturaleza no existen otro tipo ya de antioxidantes, es decir, nada más tenemos tipo 1 y tipo 2, es decir, aquellos que provienen de los alimentos o que de alguna manera el hombre ha sintetizado, como pueden ser las vitaminas o algunos fenoles separados. Pero hay un libro en el cual se llama el libro de texto para reacciones redox, que en su figura 4.44 pone el título de drogas que también funcionan, que pudieran funcionar o tuvieran una actividad antioxidante. Y aquí esto es maravilloso. Bueno, algunos de aquí a lo mejor que nos están escuchando no son médicos, pero podemos explicarlos cada uno por separado. Por ejemplo, la dexametasona, que es el primer compuesto que tenemos a mano izquierda y en la parte superior, es un antiinflamatorio de tipo esteroideo. Este tipo de antiinflamatorios son muy potentes, se utilizan en asma o en reacciones alérgicas muy fuertes, y se ha visto que tiene un efecto antioxidante. Esto resulta maravilloso. Si ustedes ven su compuesto químico, aquí no vamos a dar una clase de química muy avanzada, pero tiene la capacidad de unirse debido a esos hidroxilos, es decir, a esos compuestos que tienen OH en algunos de sus extremos, facilitan la reactividad con sustancias reactivas de oxígeno, y eso hace que esta sustancia funcione como un antioxidante. Otro ejemplo es el captopril. El captopril se utiliza en el mundo para la presión arterial. Y véanlo, como también tiene un par de hidrógenos por allá en la orilla, y esos hidrógenos van a terminar reaccionando con especies reactivas de oxígeno y también puede funcionar como un antioxidante. Otro ejemplo es el alopurinol, otra sustancia que es capaz de eliminar o disminuir los niveles de ácido úrico. Y por ejemplo, ahí también vemos que tiene un radical OH, un radical OH, que lo que puede facilitar es también su unión con estos otros radicales libres. Otro ejemplo es el propanolol, un medicamento también que se utiliza para la presión arterial. Y finalmente el tamoxifen. El tamoxifen me pareció muy interesante porque el tamoxifen se utiliza para evitar el riesgo que tenemos para cáncer cervicouterino, y es un medicamento muy usado, y resulta que también funciona y tiene una actividad antioxidante. Es decir, la naturaleza nos dio los tipo 1 y los tipo 2
Pero nosotros en la parte de la farmacología hemos encontrado que también hay otras sustancias que tienen esta capacidad. Y lo más curioso de todo ello es que si pensamos en las funciones de cada uno, 3 de estos medicamentos, la dexametasona, el halopurinol y el tamoxifeno, son sustancias que se utilizan para evitar inflamaciones crónicas, mientras que el captopril y el propanolol se utiliza para evitar problemas de tipo cardíaco. Y esto es muy interesante, porque eso pudiera estar agregándole un valor a estas sustancias en el tratamiento para otro tipo de cosas. Por ejemplo, en el caso del tamoxifeno, podría ser una excelente sustancia no solamente para eso, sino para evitar la inflamación genérica, es decir, para otro tipo de situaciones que tienen que ver con el estrés oxidativo y la inflamación. Y eso sería maravilloso, porque eso quiere decir que se pudiera proponer una vía de tratamiento para cuestiones que tienen que ver con inflamación, no solamente a la mejor de salud, sino también para trabajar con otras enfermedades como lo puede ser el cáncer cervicouterino. De ahí radica su importancia, porque se ha estado utilizando y el único mecanismo que se sabe del tamoxifeno pues es a través de evitar la inflamación. Pero qué tal que se descubriera que el tamoxifeno también es capaz de inhibir la proliferación de células cancerígenas a través de evitar el daño al DNA y evitar de alguna manera el crecimiento de cáncer. Sería maravilloso, claro está. Esto no está investigado, son algunas propuestas que se pueden observar de alguna manera genérica sobre este tipo de compuestos. Entonces, también existen. Ahora, cuando digo esto, no quisiera que ahorita agarráramos todos y fuéramos a agarrar y comprar todos estos son los antioxidantes nuevos. No, se pueden y se proponen como antioxidantes, no se ha estudiado. Probablemente en algún momento del futuro vamos a tener próximamente resultados sobre estos, porque estos son los que ya se están utilizando y se están comenzando a estudiar con estrés oxidativo. Bueno, finalmente vamos a pasar a la última parte de nuestra plática, y a la cual denominamos antioxidantes, salud y enfermedad. Ya vimos de manera general y constantemente y reiterativa dónde los vemos, qué hacen, cómo los podemos valorar. Pero creo que falta todavía el cierre, y este cierre va a ser a través de tomar todo esto y darle un enfoque hacia la salud. Entonces vamos a partir de aquí a darle una idea final a lo que son todos estos. El artículo de que tomamos esto es de la revista el Journal de Medicina Ortomolecular, el cual está escrito por el Dr. Cheraskin, y bueno, tiene como título Antioxidantes en la salud y en la enfermedad, una gran pintura o una foto muy grande, o bueno, vamos a llamarle un cuadro grande, ¿no? En fin, la idea es que en la introducción lo que hace esta bibliografía, pues bueno, es que está repleta de información, donde el común denominador de todos estos factores que tienen que ver con los antioxidantes, tienen que ver con el proceso de envejecimiento. En las principales enfermedades asociadas con el envejecimiento o por daño oxidativo. Y aquí hay algo muy interesante. El uso de antioxidantes en la prevención y el tratamiento, pues es el foco principal básicamente de casi todo lo que tiene que ver con la medicina ortomolecular de alguna manera, o llega a ella en el trasfondo. Sobre todo cuando estamos pensando que como antioxidantes pues va a prevenir todo lo que tenga que ver con envejecimiento o enfermedades. De hecho, si ustedes ven, hay miles de artículos sobre este tema, y que posiblemente en algún momento vamos a tocar algunos aquí en medicina ortomolecular que van a ser interesantes. Pero siempre hay gente estudiando esto. Y la mayoría de ellos son de naturaleza epidemiológica. Aquí pudiera darnos un poco de desánimo la idea de que, bueno, pues es que nada más dicen toma y se te quita. En esta revisión efectivamente vamos a tener todo esto. Sin embargo, quiero decirles que en las futuras presentaciones voy a hacer una revisión exhaustiva de temas un poquito más novedosos con lo que respecta a investigación científica, con lo que tiene que ver con antioxidantes o a estrés oxidativo o a radicales libres. Hoy existe en día muchísima investigación acerca de ello, y es tan curioso que se estén conjuntando varias cosas, porque ahora ya tenemos investigación que cruza información desde el radical libre, es decir, el radical libre como ustedes quieran. Por ejemplo, si ustedes ponen superóxido dismutasa como enzima, ustedes le ponen en alguna página de, por ejemplo, PubMed, que es una página donde vienen casi todos los artículos indexados de investigación científica, y superóxido dismutasa les van a salir miles de artículos.
Y de hecho yo conozco un grupo muy fuerte de investigación aquí en México que se dedica específicamente al estudio de la superóxido dismutasa, específicamente nada más para esta enzima que trabaja con este radical libro del superóxido. Y es algo muy interesante porque ellos han investigado desde la proteína, han investigado su función y lo han llevado a trabajos un poquito más, vamos a decirlo así, más experimentales, en el sentido de que lo han llevado a animales, lo han llevado a dietas, en fin, han estado encontrando cosas muy interesantes. Pero lo más novedoso de todo eso es que están viendo, por ejemplo, imagínense ustedes, ver el estrés oxidativo causado simplemente por estrés diario. Eso es maravilloso. Ellos están haciendo una investigación muy interesante en colaboración con el gobierno francés, donde lo que están haciendo es poner a la rata en estrés y luego estudiar el cerebro de la rata y ver qué es lo que sucedió, qué está sucediendo con los minerales, qué está sucediendo con las proteínas, qué está sucediendo con el ADN. Déjenme les platico esto porque esto va a ser muy interesante. Esta que les estoy diciendo todavía no está publicada, pero es algo maravilloso. Lo que ellos hacen es, tomaron unas ratas, a unas ratas las pusieron en estrés a través de ponerles olor de gato. Las ratas detectan el olor de gato y esto las estresa. Se sacrifican las ratas, se cortan los cerebros y en una parte del cerebro que se llama área postrema, se lleva a este cerebro a Francia, al ciclotrón. Ahí a través de una microscopía que se llama microscopía con rayos infrarrojos, lo que hacen es incidir el rayo infrarrojo sobre la parte del cerebro de la rata que se quiere estudiar. Resulta que los primeros resultados, y que yo ya los vi, que ustedes no los van a encontrar en línea, pero que a mí me parecen maravillosos y que están increíblemente padres, por llamarles de alguna manera, lo que se ve es que estas partes de la rata se comparan de las ratas que no tuvieron estrés con las que tuvieron estrés. Y hay algo maravilloso. Se puede establecer el cambio de los minerales en el área postrema de la rata después del estrés. Y resulta que muchos de los minerales salen de las células del área postrema, salen del área postrema a otro lado después del estrés. Esto es increíble, porque eso quiere decir que hay una modificación de iones a nivel del área postrema. ¿Y estos iones qué tienen que ver? Pues si pensamos en los radicales libres y pensamos que el primer mecanismo para de alguna manera mantener el equilibrio de la célula son los iones. Porque estos iones se van a unir a todas las moléculas de estrés oxidativo. Lo segundo increíble de este experimento es que se puede ver el ADN desenrollándose después de un estado de estrés. Esto quiere decir que hay un cambio también que se modifica. Es decir, el ADN cambia cuando hay estrés. ¿Qué nos dice todo esto? Y lo juntamos con otro. Este mismo grupo ha estado tratando de establecer qué hace el estrés emocional con un cambio a nivel de las moléculas como la enzima, la superóxido dismutasa. Y lo que sucede es que ven que se aumentan los niveles de superóxido dismutasa en el caso de un aumento de estrés. Es decir, el cuerpo tiene un mecanismo de reparación antiestrés. Y ese mecanismo es veloz porque se puede ver en menos de 2 semanas. Es decir, una persona que ha estado, o un animalito que ha estado estresado, se pueden ver cambios en 2 semanas. Imagínense una persona que ha estado en estrés constante durante meses. Entonces este cambio a nivel del cerebro, que ya está demostrado con esa tecnología muy avanzada, nos puede dar una idea interesante de cómo responde el cuerpo a ese estrés. Y cómo estas enzimas que sirven para disminuir el estrés oxidativo a través de atrapar las moléculas o radicales libres o especies reactivas de oxígeno que son radicales libres, cómo las llevan a disminuir. Es decir, el cuerpo tiene un propio mecanismo de reducción, pero sí se ven modificados los minerales, se ven modificadas las vitaminas en esta zona, sí. De hecho, es tan interesante esta parte que ese mismo grupo tiene otra vertiente que lo que están haciendo es estudiar, por ejemplo, las diferentes variedades de alimentos que hay en la región de Chihuahua. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo con el caso de la nuez, para ver los niveles de polifenoles que tiene. De hecho, quiero decirlo, mi mejor amigo está haciendo esa parte y está haciendo
separando las sustancias de la nuez. Entre ellas está encontrando polifenoles y vitamina E. Y esto lo quieren ocupar para ver dónde pueden obtener mayores cantidades de vitamina E para ser empleadas en tratamientos por estrés oxidativo. Es una cosa maravillosa. El grupo es un grupo muy grande, pero mucho de su trabajo está enfocado a esto, a la parte del estrés, a la parte de las sustancias que están causando el estrés oxidativo, a ver cómo está el daño en el cerebro por el estrés oxidativo y bueno, a implementar una dieta a través de sustancias que tengan altos contenidos. Sin embargo, todo redunda en lo mismo, son grandes cantidades de vitamina las que se necesitan para ayudar al organismo a mantener este equilibrio. Entonces, con toda esta evidencia, lo único que hace es reforzar lo que ya hacemos en medicina ortomolecular, que es dar megadosis para poder mantener este equilibrio. Pero la investigación va hacia allá. Ojalá y la próxima vez podamos platicar un poco más de esta parte. Sin embargo, vamos a seguir contando este tipo de anécdotas a lo largo de nuestros seminarios para que ustedes se den cuenta de que hay mucha investigación por ese lado, ¿no? Entonces, sigamos con el seminario. De hecho, toda esta información que acabo de mostrarles, ustedes la pueden encontrar en este libro en línea que se puede bajar, que se llama el libro de texto de la bioquímica redox, y de donde pues muchas de las definiciones que hoy les mostré vienen en este libro, algunas ilustraciones, y de hecho puede ser tan largo y me gustaría que lo revisáramos. Les voy a pedir un poco de paciencia en esta parte, porque son un montón de tablas que a lo mejor pueden parecer inútiles, pero vamos a describirlas un poco. Casi todos los antioxidantes que aparecen en este libro y en esta tabla en específico se han estudiado. En la primera columna lo que ustedes van a ver es el compuesto. Por ejemplo, en esta primera columna vamos a encontrar albúmina, alactoína y ácido ascórbico o vitamina C. Luego, en la especie en la que se ha estudiado, ustedes van a ver ahí que se ha estudiado en humanos. Luego viene, por ejemplo, al final viene ratón y rata. Luego, el tejido en donde se hizo el estudio, por ejemplo, plasma, por ejemplo, suero, en tejidos, en fluido sinovial, en músculo, en fin, donde se ha también hecho en saliva, se ha hecho también en hígado, en fin, todos los órganos y tejidos donde se ha buscado el compuesto. Y luego los rangos en los que se ha encontrado, ustedes pueden ver ahí diferentes niveles, pero por ejemplo en el caso de la albúmina, por ejemplo en humanos, ustedes pueden ver ahí en neonatos pues 370, 530 milimolares por litro, y por ejemplo en el caso de adultos hasta 760, y por ejemplo al final en la última columna lo que ustedes van a encontrar pues son estas referencias de tipo vamos a decirlo así, más bibliográficas, y son los autores de esas investigaciones. Entonces, como ustedes se van a dar cuenta, pues aparecen diferentes años, desde el 94, 96, en fin, y se ha venido haciendo esto. ¿Por qué es importante? Vamos a poner algunos ejemplos de cómo se ha realizado esto. Por ejemplo, vamos a tomar en consideración el primer artículo de ácido ascórbico. Si ustedes van a la primera columna, busquen ácido ascórbico el primero, y lo que se ve ahí es que se fue usando de alguna manera la investigación en humanos y sobre todo en el plasma para ver las concentraciones. Y si esa la comparamos con el segundo ácido ascórbico que también se hizo en plasma, lo que se encuentran son niveles más o menos muy similares. Ustedes se fijan en la columna de ese rango, que es la cuarta columna, se fijan ahí como dice 50 más 20, o sea 50 más menos 20. Y si comparamos con el estudio de Scora en el 96, es decir, casi 16 años después, ustedes pueden ver cómo él pone 61.8, es decir, cae dentro del mismo rango. Y si seguimos bajando, por ejemplo, hay rangos muy parecidos de 40 a 120, en fin. Si ustedes se fijan, todos los lugares donde se estudió ácido ascórbico, pues las concentraciones básicamente son las mismas. Y lo que se trataba de ver era qué tan concentrados estaban estos antioxidantes en cada uno de los órganos. Por ejemplo, en esta otra diapositiva podemos ver la bilirrubina, que también se considera parte de estos sistemas antioxidantes. Y aquí, por ejemplo, podemos ver lo que se hizo fue revisarlo en plasma. Y luego abajo de la bilirrubina ya viene el alfa-caroteno, el beta-caroteno, ¿no? Entonces ya tenemos ahí diferentes carotenos. Por ejemplo, no hemos visto vitamina A todavía, pero podemos ver que de los diferentes tipos de caroteno que se encuentran en plasma, pues todos más o menos redundan más o menos en la misma cantidad. Si ustedes van al rango, que es la cuarta columna, se van a dar cuenta que también más o menos andan por el rango. Muchos de los investigadores coinciden
en las cantidades de concentración. Esto, por ejemplo, en el caso de vitamina A. En esta otra tabla también podemos ver más o menos características similares. Por ejemplo, aquí hasta el inicio pues está la cisteína. Una se hace en humano, la otra se hace en rata, una se hace en sangre y la otra se hace en hígado. Y bueno, ahí las cantidades pues son definitivamente diferentes. El DHA, el AA, también tenemos estudios con él. También se tiene todo lo que es, por ejemplo, glutatión. El glutatión también es un antioxidante natural, básicamente presente en el humano y en casi todos los organismos mamíferos. Y lo que vemos aquí es que tienen grandes cantidades, hay concentraciones muy altas, por ejemplo, en plasma y cerebro. Sobre todo porque este está tratando de evitar la oxidación. Si pensamos en todos los daños que se causan por la cuestión de especies reactivas de oxígeno, pues la glutatión es de las mejores en lo que respecta a la antioxidación per se, es decir, que no sea una vitamina, sino sea una enzima creada por el cuerpo para trabajar sobre la parte del antioxidante. Aquí también tenemos, por ejemplo, el ácido lipoico, la luteína, el licopeno, todos estos que son, hasta abajo encontramos el retinol, que también lo podemos ver aumentado, por ejemplo, en la antepenúltima fila, podemos ver al retinol en lo que es en lo que dice lens, que pues serían los ojos, pues, en lo que se corresponde a la... Y vemos como el retinol tiene una concentración alta en lo que respecta al líquido de los ojos, y ahí tenemos unas concentraciones mucho mayores comparadas con las que hay en plasma, por ejemplo, ¿no? Y aquí se explica pues claramente que el ojo tenga altas cantidades de retinol. Bueno, es una de las zonas donde la utilizamos. Y lo mismo podemos ver aquí, por ejemplo, el alfa-tocoferol, como ya platicamos de lo que es la vitamina E, pues ustedes se van a dar cuenta que anda en todos lados, y todos los investigadores coinciden en más o menos en los mismos niveles. A niveles, de hecho, hay algunos que lo hacen tan específico. Por ejemplo, en el caso del alfa-tocoferol, en lo que es ratones, se revisó en cada uno de los órganos, ¿no? Entonces hay un reporte incluso para eso. En el caso del humano no nada más hay reportes de sangre, plasma y suero, ¿no? Y en lo que son los ojos, pero son los reportes como más simples. Pero de todas maneras, si ustedes ven, pues son un montón de información que se puede buscar y que se puede encontrar en línea. Seguramente hay algunos que difieren de las cantidades, pero todos van al mismo punto, que es que todos buscan las concentraciones adecuadas de antioxidantes. De hecho, la tabla es una tabla enorme. Yo aquí nada más les puse como 4 pedacitos, pero en realidad es una tabla que lleva como 6 o 8 páginas, la cual se denomina niveles de antioxidantes reportados en la literatura. Es decir, esto es una recopilación de las concentraciones que debe haber en casi cada uno de los tejidos o en cada uno de los experimentos por todos estos investigadores. Entonces no ha sido un problema encontrar datos acerca de los antioxidantes en los tejidos. Lo que sí es que en este artículo que revisamos, pues el informe describe pruebas básicamente para demostrar que los antioxidantes son necesarios en cantidades mayores de los que generalmente se suelen utilizar. Como ustedes saben, la base de la medicina ortomolecular es utilizar unas megadosis básicamente. Entonces nosotros hemos visto que a lo largo de esta revisión se determinan algunos niveles, por ejemplo, o contrastan algunos niveles. Yo aquí les voy a poner algunos ejemplos con lo que respecta a algunas vitaminas. Por ejemplo, en el caso de la vitamina A, lo que ellos mencionan es que en el caso del consejo, por ejemplo, este consejo o comité de alimentos y nutrición del Consejo Nacional de Investigación, se puede encontrar que las dosis recomendadas de vitamina A son de 5.000 unidades. Nosotros ya vimos que las megadosis pues tienen otros niveles de función. Y bueno, aquí lo que ellos hacen es que dicen que es evidente que se pudieran utilizar cantidades mucho más grandes, ¿sí? Sobre todo porque contrastaron algunos estudios. Por ejemplo, abajo les puse una enfermedad comparado con lo que ya se dijo, ¿no? Por ejemplo, aquí la enfermedad es una leucoplasia oral, que es un tipo de cáncer de la mucosa oral. Y bueno, aquí lo que vemos es que a los pacientes que se les dio 200.000 unidades de vitamina A por una semana durante 6 meses, y comparados con gente a las que no se les dio, pues bueno, 57% de los pacientes suplementados con la vitamina A tuvieron una remisión completa y no hay nueva lesión. Es decir, muchos de ellos mejoraron. Yo lo que puedo pensar es que en estos estudios, por ejemplo, dicen 57%, a lo mejor no es mucho, nada más son la mitad, y que por eso puede ser buena suerte. Yo lo que les puedo decir es que 57% en un estudio controlado contra aquellos que no tuvieron nada de mejoría, 57 es mucho mejor que nada. Y que esa cantidad de 57% es alta.
También habría que valorar qué es lo que está sucediendo con el otro porcentaje, es decir, qué sucedió con el otro 33% perdón, 43% de pacientes que no mejoraron. Seguramente pudieron haber encontrado otras causas. Otro ejemplo de la vitamina A es, por ejemplo, este que se hizo con pacientes de VIH positivo. Lo que se ve es que aquí, con 25 pacientes que tenían VIH, lo que ven es que su conteo de células CD4 o TCD4, para los que no están muy familiarizados con la CD4, son las células T, o sea, las células que son, que se llaman células, de alguna manera, hay dos grupos en celulares. De estos son las células T y las células que son mucho más complejas con lo que respecta a atrapar microorganismos, es decir, son células básicamente capaces de ir en búsqueda de microorganismos a nivel orgánico. Y bueno, estas están sumamente relacionadas con el VIH, ¿no? Bueno, y también tenemos que de estos 25 pacientes, el 32%, pues algunos de ellos tenían niveles mucho más bajos de lo que es retinol. Cuando a los sujetos se les dio el multivitamínico que contenía dosis básicamente modestas, por decirlo de alguna manera, tuvieron mayores niveles de retinol que aquellos que no tomaban. Y estas observaciones pues sugieren que las dosis, aunque sean pequeñas de vitamina A, pueden tener un impacto significativo en los niveles séricos de retinol en pacientes con VIH avanzado. ¿Qué es lo que sucede en este estudio? Lo que sucede es que ellos ven que los pacientes que tienen VIH, aparte de que tienen un nivel bajo de células T, que son células blancas capaces de atrapar microorganismos, también tienen un nivel bajo de retinol. Pero ¿qué pasa si se les empieza a dar tantita vitamina? Recuperan rápidamente y aparte se estimula el número de células T. Esto facilita o da una idea de que mejoran por parte del aparato inmune. Otra vitamina que también aquí hacen en el reporte, que platican en el reporte, pues es la enfermedad periodontal, ¿no? Entonces aquí también se ve que utilizan 24 voluntarios con niveles bajos de vitamina C o que están parcialmente deficientes de inicio, y lo que se hace es medirse los niveles plasmáticos posteriormente. De vitamina C también se mide la hidroxiprolina y el contenido de prolina, y lo que se ve es que hay un aumento significativo de vitamina C a nivel plasmático, y esto aumenta los niveles de hidroxiprolina y prolina periodontal. No sé si ustedes recuerdan cuando vimos la clase de vitamina C o el seminario de vitamina C, si no lo pueden revisar, estuvimos platicando que uno de los problemas de la deficiencia de vitamina C era el escorbuto, y que parte del problema del escorbuto daba problemas a nivel dentales, como era la inflamación de las encías. Entonces, estas están de alguna manera relacionadas con los niveles de hidroxiprolina y prolina, y eso hace que de alguna manera se inflame lo que es el tejido periodontal. Entonces, yo creo que ustedes deben de tener en consideración que esta parte de la enfermedad, de las enfermedades, se pueden contrastar fácilmente con algunos estudios como este, ¿no? Otro ejemplo es la enfermedad, por ejemplo, de las enfermedades del corazón. Por ejemplo, todas sugieren que algunos pacientes que tienen enfermedades coronarias, pues tienen un paralelo con la vitamina C. Por ejemplo, una buena cantidad de vitamina C da menos problemas cardíacos. Otro ejemplo son las degeneraciones maculares en el ojo. Por ejemplo, aquí existen evidencias de que los niveles sanguíneos de vitamina C tienen un riesgo de 1/3 a 1/2 de que la sangre por niveles más bajos, ¿no? Es decir, si ustedes tienen cantidades adecuadas de vitamina C, van a tener menos problemas a nivel de degeneración macular. Otro ejemplo es la hipertensión. Por ejemplo, aquí en un estudio de 685 pacientes se descubrió que la mayor concentración de vitamina C en el plasma se asocia a menores niveles de presión sistólica y diastólica, es decir, a un consumo mucho mayor de vitamina C vamos a tener mucho mejor la presión. También lo tenemos en el caso de la vitamina E, también ya lo revisamos la vez pasada, vamos a esperar a redundar un poco. Lo que podemos ver es que de los 30 miligramos de vitamina E o 10 miligramos de alfa-tocoferol se consideran la recomendación para el hombre sano. Sin embargo, si se utilizan o cambian las cantidades hasta 400 o 3200, se utiliza para muchos problemas clásicos, ¿no? Por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, que también lo vimos durante el seminario de vitamina E. Por ejemplo, uno de los signos más importantes de la enfermedad arterial periférica es la claudicación intermitente, o sea, el paciente va cojeando. Y lo que se hizo en este estudio doble ciego, pues es que cuando les dan vitamina E,
disminuye el problema de la claudicación intermitente hasta un 66%. Entonces esto se vuelve realmente importante, ¿no? También la vitamina E tiene relación directa con enfermedades como la enfermedad de Parkinson y la artritis reumatoide. Por ejemplo, aquí lo que se hizo un estudio de comparación clínica entre la enfermedad de Parkinson de los pacientes que tomaron vitamina E en dosis de 400 a 3.200 unidades por día. Y lo que sucede es que en el grupo a que se le dio estas dosis mejoran en comparación con aquellos que no se le dio nada de tratamiento con este tipo de dosis. De hecho, el rendimiento individual bajaba desde las actividades diarias hasta la motricidad. Entonces aquí también vemos otro ejemplo de cómo cambia la vitamina E a los pacientes de Parkinson. Finalmente, en la enfermedad reumática, por ejemplo, también tenemos cambios. Si ustedes utilizan, aquí lo que se hace en este estudio es utilizar 1200 miligramos de vitamina E, y lo que se ve en este estudio en Austria es que si hay una relación inversa, la relación entre el consumo de vitamina E y la reducción del dolor y rigidez. Es decir, toman más vitamina E y hay una reducción inmediata en el dolor. Otro ejemplo de vitamina E que también ya platicamos pues son las cataratas. Probablemente aquí en este estudio pues se encontraron también una incidencia mucho más caracterizada. Por ejemplo, tomaron 175 pacientes de más de 55 años o más, y lo que hicieron es que al darles vitamina E lo que se vio es que estos tienen una incidencia menor de catarata, ¿no? Lo mismo que ya hemos platicado anteriormente. Y entonces este cuadro, por ejemplo, resume de alguna manera todas las enfermedades que tienen que ver con algún antioxidante, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ven los cambios de la capacidad antioxidante en las diferentes enfermedades. ¿Qué es esto? No quisiera que nos revolviéramos con el cuadro. Lo único que hay que decir es que en algunas enfermedades ustedes van a tener cambios en esa capacidad antioxidante. Y esto se relaciona completamente con lo que vimos anteriormente. ¿De qué forma? Pues vamos a poner un ejemplo. En la parte vamos a poner el ejemplo de la diabetes, ¿no? Por ejemplo, en la columna número 1, si ustedes se fijan, vamos a la fila número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ustedes se van a ver que dice cambio en la capacidad antioxidante. Entonces se ve una flechita hacia abajo y lo que dice al lado en los comentarios dice que de alguna manera se reduce la capacidad antioxidante en plasma. Es decir, los pacientes que tienen diabetes insulino dependiente tienen una disminución en la capacidad para hacer antioxidantes. Entonces aumentan los problemas que tienen que ver con la aterosclerosis. Entonces las enfermedades modifican también la capacidad antioxidante del individuo. Y pues a lo largo de todo este seminario pues hemos estado tratando de responder a la pregunta del papel de los antioxidantes en el proceso de envejecimiento y en las enfermedades relacionadas. Como ustedes se darán cuenta, pues los antioxidantes son importantes en la prevención y el tratamiento de todos estos problemas. De hecho, todavía no conocemos aún todos los antioxidantes, pensamos que ya lo sabemos todos. Los que tenemos han funcionado muy bien, los que conocemos claramente hay mucha evidencia científica de que funcionan. Aún no estamos seguros de las dosificaciones, excepto de que son más grandes generalmente de lo recomendado, como dicta la medicina ortomolecular. Sin embargo, seguimos teniendo poca información sobre los roles correspondientes a las enfermedades. Aquí, por ejemplo, en la última parte pues podemos ver que disminuyen cierta cantidad de antioxidantes y que a nosotros darlos mejoran los pacientes, pero todavía no hay una clara relación en cómo es, cuánto doy de antioxidante, cuánto en cada enfermedad. Todavía no tenemos esta claridad con respecto a la información. Tampoco sabemos o tenemos determinadas, y yo pienso que es una parte importante, el periodo de tiempo. Muchas de las preguntas que nos han hecho acá en los seminarios es ¿cuánto tiempo le voy a dar? Muy difícil, todo va de acuerdo a lo que el paciente en este momento vaya presentando. Mucha gente dice, no, pero es que yo no sé si le voy a dar un mes, 2 meses. Yo lo que les puedo decir, como se los hemos contestado antes, depende del paciente, depende de lo que ustedes observen en el paciente. Entonces, ustedes ven un paciente que mejora rápidamente, pues deben de continuar. Si ustedes ven que al quitarle o disminuir la dosis comienza a decaer, hay que volver a aumentar, es decir, tienen que valorar cómo se va evolucionando ese paciente. Las cantidades, de alguna manera, deben de ir también en función al daño oxidativo. Oiga, doctor, pero si ya mi paciente ya lleva 6 meses, le quito esto, ¿va a volver a tener estrés oxidativo? Sí, el estrés oxidativo puede estar todo el tiempo. Y entonces su paciente va a requerir tomarlo. Si un paciente tiene una vida agitada, ajetreada, llena de estrés, el paciente la requiere constantemente. Si ustedes tienen un paciente que, lleva una vida tranquila, solamente se ha desbalanceado por unos meses,
la cantidad y el tiempo que se utiliza pues es mucho menor, ¿no? De hecho, ustedes deben de preguntarse cuándo se deben de establecer un programa de antioxidantes. Eso es algo importante. ¿Cuánto debo de poner de vitamina A? ¿Cuánto debo de poner de vitamina E? ¿Cuánto debo de poner de vitamina C? Bueno, ustedes deben de establecerlo a partir de lo que ven en el paciente. Ustedes no pueden cuantificar el daño oxidativo de manera directa, sino de manera indirecta, por lo que les dice el paciente. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es hacer un resumen de conclusión, un resumen de la siguiente manera. Y tenemos las siguientes conclusiones. En el análisis final, los resultados que se obtienen es en función de dos conjuntos de factores interdependientes. Pues como ya quedamos, pues uno, lo que tiene que ver con las amenazas físicas y ambientales, ¿no? Que van desde cosas como la temperatura, los rayos ultravioleta, las cuestiones químicas, las sustancias, la contaminación, la flora microbiana, los problemas térmicos y hasta el estrés psicológico, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos que pensar en lo que tienen que ver los sistemas de protección, ¿no? Como lo que es la resistencia y la susceptibilidad a presentar algunas de los problemas. En este caso, por ejemplo, la predisposición del individuo, la inmunocompetencia y, pues de alguna manera, la hemostasis del propio individuo, es decir, que también se puede encontrar a largo plazo. Y finalmente, pues lo que tiene que ver con los antioxidantes funcionando como un sistema de construcción de resistencia y reducción de esa susceptibilidad. Si tenemos un buen sistema de resistencia y de alguna manera funciona bien nuestra homeostasis, vamos a tener mucho mejores resultados con nuestros problemas, ¿no? Y bueno, hasta aquí llegamos a la parte de la presentación. Sin embargo, me gustaría agregar algunas cosas finales antes de que pasemos a la sección de preguntas. Primero que nada, vamos a hacer un resumen general de esta parte. Y bueno, la primera parte que debe de quedar muy claro es que debemos de pensar en antioxidantes y debemos de pensar en radicales libres. No podemos nada más pensar en el antioxidante para usarlo en el paciente y ya, se acabó, lo usamos. Creo que hay que buscar la manera de que tengamos un equilibrio entre lo que estamos utilizando para el paciente, en el caso del radical libre, como por otro lado, en la parte que tiene que ver en el antioxidante y la mejor elección del antioxidante. Cada enfermedad va a tener un antioxidante, vamos a decirlo así, deficiente o un antioxidante necesario para esa persona. Entonces nosotros tenemos que tener claro cuál va a ser la indicación de nuestro antioxidante. Nosotros hemos visto, por ejemplo, ahorita vitamina E, vitamina C, ¿a qué lo vamos a ocupar? ¿Y en relación a qué? Si nosotros comprendemos esta relación, va a ser mucho más sencillo para nosotros decidir lo que le vamos a dar al paciente sin necesidad de ir al libro. Es decir, si comprendemos la alteración del paciente, sabemos qué vitamina podemos utilizar, qué mineral podemos utilizar. Entonces debe de quedar claro que todos los antioxidantes que ustedes tengan a la mano se pueden utilizar en todos los pacientes. De hecho, la combinación de ellos es una mejor manera de utilizarlos. Sin embargo, hay datos que nos da el paciente donde es peor, en el sentido de que hay alteraciones que son mucho más específicas y que a lo mejor son la necesidad del paciente. Por lo tanto, preguntarle al paciente cuál es su mayor dolencia debería de ser la razón por la que vamos a dar o vamos a impulsar el tratamiento con alguna sustancia específica. Voy a poner un ejemplo. Si nuestros pacientes tienen alteraciones que van, por ejemplo, en la colágena, pues nosotros tenemos que pensar en la vitamina C. Si nosotros tenemos alteraciones que tienen que ver, por ejemplo, con alteraciones de la vista, con alteración, pues entonces podemos utilizar la vitamina A. Es decir, tenemos vitaminas específicas para ciertos grupos. De hecho, si ustedes revisan ese cuadro, y con gusto lo pueden volver a hacer cuando vean la presentación nuevamente, revisen el cuadro que yo les enseñé y van a ver vitamina tal, dónde se encuentra, en qué tejido y en qué concentración. Y eso les va a dar una idea de dónde debe estar esa vitamina. Y si el paciente les dice, bueno, pues es que a mí me está doliendo aquí, por ejemplo, los huesos, ¿qué vitamina debemos utilizar? Si el paciente dice, bueno, es que sabe que yo tengo un problema, se me están hinchando las encías, ¿qué debo utilizar? Doctor, tengo un problema en la piel, me siento que mi piel se está haciendo seca. Bueno, ¿qué vitamina debo usar? Entonces, siempre tener este contexto. ¿Y esto cómo lo paso al radical libre?
Muy sencillo, la idea de haberles dado tanto la parte de radical libre no es para que ustedes se vuelvan expertos en bioquímica, sino entiendan la relación importante de estos átomos que están todo el tiempo brincando y son reactivos, y que ustedes los van a tener en el cuerpo constantemente debido a su desgaste normal. Pero que si ustedes tienen una concentración adecuada de antioxidantes y que, como dije inicialmente, ni siquiera necesita ser mucha, pero necesita ser la necesaria, puede funcionar. Pero en nuestros tiempos, y se los he recalcado y lo vuelvo a hacer, si tenemos mucho trabajo, si tenemos mucho estrés y no nos consumimos una cantidad mínima a través de los alimentos o incluso a través de los multivitamínicos genéricos, no vamos a obtener un buen resultado, porque solamente le estamos dando al cuerpo el mínimo para subsistir, para llevar a cabo sus funciones mínimas. Pero nosotros no queremos sentirnos mínimos, lo que queremos es sentirnos bien, llevar a cabo nuestras actividades, tener nuestra vida capaz de hacerlo todo. Este ejemplo, por ejemplo, de la enfermedad de Parkinson, al último que platiqué, es un ejemplo muy claro de que no se trata nada más de mejorar las alteraciones causadas por la enfermedad, sino que el paciente vuelva a tener vida, es decir, tenga la capacidad de hacer las cosas, que se levante, que su resistencia, su fuerza vital sea mejor. Y las vitaminas ahí tienen muchas ventajas que otras cosas no nos las ofrecen. Esta capacidad de regenerar, esta capacidad de regular, esta capacidad de crear esta resistencia, la tienen las vitaminas. Entonces no hay que perder de vista de ninguna manera esta función de las vitaminas para poder llegar a un estado de regulación excelso en el cuerpo. Es decir, que no haya ninguna razón para que ese cuerpo se esté dañando por los radicales libres o por cualquier otra razón. Entonces, si ustedes no tienen ningún inconveniente, deben de pensar en radicales libres, pensar en antioxidantes, pensar en su paciente estresado y cómo le va a servir la parte de los antioxidantes. ¿Qué va a hacer el antioxidante por el paciente? Porque es un ingrediente, como dice aquí, para la construcción de esa resistencia y disminuir la susceptibilidad de las enfermedades. Es decir, les da un camino para disminuir esas posibilidades de tener alteraciones a los pacientes. Entonces, hasta aquí, pues yo concluyo con la parte del seminario, pero bueno, abrimos el seminario para las preguntas. Y bueno, no sé si tenemos por ahí preguntas, pueden ustedes oprimir la camarita para que nosotros vamos viendo qué preguntas tenemos por ahí. Es que Pablo, ¿no? Sí. Claro. Pablo, te escuchamos. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, claro. Sí, tengo una preocupación con respecto a los radicales libres. Sí, claro. La mayoría de los nutrientes que vienen en forma líquido, por ejemplo los minerales y las vitaminas que vienen en plástico, sí, que vienen en envases plásticos, por lo general estos plásticos, estas sustancias que son provenientes del PVC, ellos sueltan, comienzan a segregar por las cambios de temperatura unas sustancias que se llaman talatos. sí. Y los talatos son bien perjudiciales para la salud, son altamente cancerígenos. Entonces, en el caso de la medicina ortomolecular que viene en esta clase de envases, ¿cómo se manejaría esto allí? ¿No sería muchísimo mejor que eso fuera empacado en vidrio? Sí, claro. Aquí había que hacer varias observaciones. Mira, tienes exactamente razón en que todos los envases de plástico tienen este pequeño defecto. Por eso no se recomienda ni siquiera que el agua, por ejemplo, embotellada, se encuentre expuesta al sol. O sea, ningún frasco de plástico va a ser mucho mejor que el vidrio. El problema uno es que si uno tiene las sustancias expuestas o no a la radiación. Voy a ponerte un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo te dijera, bueno, en vez de sustituimos todo por vidrio, pero tenemos dos? Uno sería el costo y el otro sería el almacenaje. El problema del almacenaje, que es más simple, es que ninguna sustancia, ningún medicamento, ningún suplemento debería estar expuesto al sol. De hecho, si tú ves muchos envases, lo que te recomienda es mantenerse en un lugar oscuro, fresco y seco. Y tiene que ver con esto. Si tú lo mantienes así, no debería de haber ninguna razón para que el plástico soltara estos radicales que vienen precisamente en el plástico.
Yo lo que te podría decir es que efectivamente una buena solución podría ser llevar a todas las sustancias a un vidrio ámbar, y entonces nos evitamos la radiación, nos evitamos algunas situaciones, pero también tenemos que pensar también tenemos que pensar en el costo de la industria, tenemos que pensar en el almacenaje. Entonces, efectivamente, lo único que podemos ahorita recomendar es que el frasco sea puesto en algún lugar donde esté de alguna manera libre de radiación, es decir, que no esté al sol, que no lo dejes, ni siquiera las botellas de agua, como les digo yo, la dejan en el carro. Eso no es lo recomendable por lo que ya comentaste. Pero inicialmente, ahorita lo que hace que los frascos de cualquier medicamento o sustancia estén en plástico es precisamente la cuestión del costo a nivel mundial. Cuando el vidrio tiene un pequeño problema en ese sentido, porque es mucho más costoso, mucho más riesgoso si se transporta, porque se rompe más fácilmente. O sea, son varias cuestiones que tienen que ver con la cuestión también comercial de cada uno de los productos. Sin embargo, pues creo que podemos tomar en cuenta esa recomendación, aunque se ve es difícil, puesto que ya algunos distribuidores tienen sus costos y bueno, su producción es industrial para algunas de estas cosas, ¿no? Entonces, efectivamente tienes razón en tu comentario. La única recomendación es guardar las cosas en un lugar, evitarlo que esté expuesto a la radiación nada más, ¿no? Ese sería bueno, yo creo que para mejorar esa situación se podría pensar también en plásticos biodegradables, ¿no? Eso sería una gran ayuda. ¿Usted qué piensa? Sí, claro. Todo lo que pudiera ser ecológico nos convendría muy bien. Le voy a comentar algo. Hay un programa al cual asistí donde lo que se hacía era valorar nuevos inventos, o lo que se hacía era buscar qué productos se podían meter en la industria, y resulta que hay personas que invierten su dinero ahí. Entonces una persona llegó con muchos materiales biodegradables, etcétera, pero cuando los comparó con el costo de los que no eran biodegradables, voy a poner un ejemplo: un frasco le costaba a usted, no sé, por poner un ejemplo, no sé, $1, por poner un ejemplo, y ese material era biodegradable. Pero cuando los otros ofrecieron los que no eran biodegradables, el frasco no biodegradable les costaba 20 centavos de dólar. Entonces el inversionista le dijo: no puedo invertir en usted porque aunque es ecológico, el costo me mataría. Porque yo como inversionista, como empresario, es mucho más caro pagar $1 por el frasco que pagar 20 centavos. Entonces el inversionista no quiso meter su dinero ahí porque para él representaba más dinero y probablemente una pérdida, porque ese dinero no se lo iban a cobrar a él, se le cobra al consumidor. Entonces tenemos un mundo en el que desgraciadamente la cuestión económica todavía domina mucho. Y esto no es la primera vez que lo veo cuando les digo: esto es mucho mejor, es más económico. Y eso se puede ver en cualquier medicina, incluso en las vitaminas, en la medicina homeopática. ¿Por qué? Porque el costo es menor. Y entonces la gente dice: pero si me están dando más barato, esto, ¿por qué no lo uso? Porque también hay un estado gobernado por las potencias y por los intereses económicos. Entonces, desgraciadamente, mientras estemos envueltos en eso, es muy difícil para cualquiera que quiera ingresar con un envase biodegradable o para una botella, vamos a decirlo, recicla. Es difícil. Todavía estamos muy apegados al petróleo, y de hecho eso es lo que hace que domine el mundo la cuestión del petróleo, porque todo eso proviene de ahí. Es mucho más barato hacer un plástico nuevo que reciclar uno, y también es mucho más barato hacer un plástico que voy a tirar que uno que me interesa que sea biodegradable. Yo estoy a favor de lo degradable, de lo biodegradable o lo bioamigable, como ahora le dicen, pero desgraciadamente en el mundo económicamente no es así, y eso puede causar el aumento de costos. Y bueno, sería algo muy agradable tener todo biodegradable, pero realmente es muy, muy difícil, pienso yo. Como utilizarlo lo más pronto posible y mantenerlos alejados de aparatos que tengan corrientes electromagnéticas y manejar la temperatura. Claro, eso es una posibilidad. Eso siempre es una posibilidad. De hecho, nosotros ni siquiera deberíamos de dormir en un cuarto donde hubiera televisión. O sea, hay muchas cosas que alteran el organismo
y muchas cosas que alteran el medio. Y en el caso de los productos, generalmente son muy estables. Lo que hay que evitar pues, es no exponerlos a situaciones de cambio drástico. O sea, subirles la temperatura muy rápido o dejarlos mucho tiempo expuestos a rayos ultravioleta, en fin. Ok, muchas gracias. De nada, Pablo, a ti, muchas gracias. ¿Entonces tenemos alguna otra pregunta por ahí? Bueno.